que ha vivido la iglesia del Señor Jesucristo. que veio a igreja do Senhor Jesus Cristo. Y nosotros lo creemos. E nós cremos. Y nos sentimos E felices. nos sentimos felizes. Que no creo que haya gente más feliz que nosotros. Não creio que existam pessoas mais felizes do que nós. Que E sabemos sabemos que estamos viviendo en el tiempo más grande que estamos vivendo um tempo maior de todos los tiempos de todos os tempos que ha vivido la iglesia del Señor Jesucristo. que já viveu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta palabra viva y Esta eficaz palavra viva e eficaz hará lo que Dios dijo que va a hacer. fará o que Deus disse que vai fazer. Que Dios permita Que Deus permita que nos quedemos con su palabra. que fiquemos com a sua palavra. Y ahora dejamos inmediatamente con nosotros Agora deixamos imediatamente conosco a nuestro apreciado hermano y nosso amigo, apreciado irmão e amigo, el doctor doutor William Soto Santiago. Muy buenas tardes o buenos días, amados amigos y hermanos presentes. amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio grande É para mim um privilégio estar con ustedes en esta ocasión. estar com vocês nessa ocasião. Nos hablaba el misionero Miguel Bermúdez Marín Nos falava o missionário Miguel Bermúdez Marim acerca de una promesa que hay para el cristianismo sobre uma promessa que há para o de cristianismo una gran carpa catedral. de uma grande carpa catedral. Eso Isso es una profecía, é uma profecia, ya fue vista já foi vista por el reverendo William Branham pelo reverendo William Branham y por consiguiente e, consequentemente, se va a cumplir. vai se cumprir. Y yo lo creo de todo corazón. Eu creio de todo o coração. Si solamente hubiera una persona que lo creyera, Se somente houvesse uma pessoa que cresce, ¿saben quién sería ese? sabe quem seria esse? Yo. Eu. Ya fue hablada Já foi falada esa palabra, esa visión, essa palavra, essa visão, y es palabra de e Dios. é palavra de Deus. Y será para bendición E será para a bênção de todos los creyentes en Cristo, de todos os crentes de de todo el Cristo, cuerpo místico de de Cristo. todo o corpo místico de Cristo. Ahí se van a estar hablando muchos misterios divinos, Estarão sendo falados muitos mistérios divinos, como el contenido de las trompetas como o conteúdo das trombetas y de las copas con las plagas. e das taças com as pragas. Todo eso Tudo isso va a ser hablado allí. será falado ali. Por lo tanto, en algún lugar se va a cumplir esa profecía. Portanto, em algum lugar vai se cumprir essa profecia. Y por consiguiente, el cuerpo místico de Cristo E, consequentemente, o corpo místico estará trabajando estará trabalhando en ese proyecto neste projeto para que se haga una realidad. para se tornar realidade. Estará por la fe en acción, Estará com a fé em ação, trabajando trabalhando para conquistar esa para promesa. conquistar essa promessa. Habrá momentos difíciles también, Também haverá momentos difíceis, como sucedió con la promesa del pueblo de Dios para el pueblo hebreo, como aconteceu com a promessa de Deus para o povo hebreu, de recibir una tierra que Dios le prometió. de receber uma terra que Deus prometeu. Cualquier persona podía pensar, Qualquer pessoa podia pensar, van a entrar sin problemas, sin peleas, vão entrar sem problemas, sem batalhas, sem lutas. pero tuvieron que pelear, Mas tiveram que lutar. tuvieron que luchar para obtener esa promesa. Tiveram que lutar para obter essa promessa. Hubo algunos también Tiveram alguns também del mismo pueblo hebreo, do próprio povo hebreu, de los príncipes, dos príncipes, que dijeron que no era posible. que disseram que não era possível. 10 de ellos 10 deles
de los 12 espías que fueron enviados, Os 12 espias que foram 10 enviados, decían que eso no era posible. 10 diziam que isso não era possível. Y comenzaron a hablar mal de esa promesa, E começaram a falar mal dessa promessa, pensando que no era posible, pensando que não era possível, que iban a fracasar. que iriam fracassar. Pero los que fracasaron fueron los que hablaron mal. Mas quem fracassou foram aqueles que falaram mal. Hubo 2 de ellos, Tiveram 2 deles, de los 12, dos 12, 2 de ellos llamados Josué y Caleb. 2 deles chamados Josué e Caleb. Josué, descendiente de la tribu de Efraín, Josué, descendente da tribo de Efraim, y Caleb, descendiente de la tribu de Judá. e Caleb, descendente da tribo de Judá. Esos 2 príncipes Estes 2 príncipes dijeron, sí podemos. disseram, sim, podemos. Y Dios respaldó a esos 2 E príncipes. Deus respaldou estes 2 príncipes. Y a Moisés. E Moisés, Solamente 2 príncipes estaban del lado de Moisés. somente 2 príncipes estavam do lado de Moisés. Y en los otros días E nos outros dias, estaban en contra del proyecto de entrar a la tierra os prometida. outros 10 espias estavam contra do projeto divino de entrar na terra prometida. Pero aunque las cosas que Dios promete parezcan difíciles, Mesmo que as coisas que Deus promete pareçam difíceis, inalcanzables, inalcançáveis, Dios será el que obrará para que sea posible. Deus será quem atuará para torná-las possíveis. No será con ejércitos ni con fuerzas, Nem com forças, sino con el Espíritu del Señor. mas com o Espírito do Senhor. Por lo tanto, Portanto, así también la visión de la carpa assim também a visão da casa se va a hacer una realidad. se tornará realidade. Los que se opusieron a la entrada a la tierra prometida, Que se opuseram aquellos à entrada príncipes na terra prometida, aqueles y príncipes, todos los que se unieron a esos príncipes todos aqueles que se uniram a esses príncipes no entraron. não entraram. Ellos dijeron que no se podía entrar Foi dito que não puderam entrar. y no pudieron entrar ellos. E eles não puderam entrar. Murieron en el desierto. Morreram no deserto. Josué y Caleb dijeron que sí podían entrar Josué e Caleb disseram y que entraron sim, con el podemos pueblo, entrar. E entraram com o povo, con los que creyeron. com aqueles que creram. Va a ser una realidad Será uma realidade. la visión de la carpa. A visão da carta. Vamos a ver Veremos el cumplimiento de esa visión o cumprimento desta visão. y vamos a recibir las bendiciones E receberemos as bênçãos de parte de Dios. da parte de Deus. Habrá siempre algunos que dirán que no se puede Sempre terão alguns que dirão que não é y possível. tratarán de desanimar a los E demás. tentarão desanimar os demais. Nunca se deje desanimar. Nunca deixe de desanimar. Su fe permanezca sobre la palabra que ha sido hablada. Sua fé permaneça sobre a palavra que foi falada. Los que traten de desanimar al pueblo Aqueles que tentam desanimar o povo, diciendo que no se va a poder, dizendo que va a não ser será possível, imposible, que será impossível, tendrán problemas con Dios. terão problemas com Deus. Y igual que lo tuvieron aquellos que dijeron que no se podía entrar a la tierra prometida. Da mesma forma que tiveram aqueles que diziam que não podiam entrar na terra prometida. Por lo tanto, no van a recibir bendiciones de Dios. Portanto, não receberão bênçãos de Deus. Van a recibir lo mismo que recibieron Receberão o mesmo que aquellos 10 receberam príncipes aqueles 10 príncipes y los que siguieron aquellos 10 e príncipes. aqueles que seguiram os 10 príncipes. Eso va a ser así. Isso será assim. No puede ser de otra forma. Não pode ser de outra forma. No puede ser que después vengan aquellos 10 príncipes diciendo, E depois vem aqueles 10 príncipes dizendo: no, ahora queremos entrar. não, agora queremos entrar. No, ya habían dicho que no. Não, eles já tinham dito que não. Y así se quedó. E ficou assim. No pudieron entrar. Não puderam entrar. Por lo tanto, Portanto, yo me quedo del lado de la palabra. eu fico do lado da palavra De lo que ha sido prometido que foi prometido. y por la fe E pela fé, vamos a conquistar esa promesa. essa promessa. En una ocasión, Numa ocasião, cuando tenían que restaurar el templo en Jerusalén, quando tinham que restaurar o templo em Jerusalém, Nehemías Neemias y Esdras e Esdras y Josué el sumo sacerdote e Josué, o sumo sacerdote, y Zorobabel el príncipe e Zorobabel, o príncipe, estaban trabajando en ese proyecto. estavam trabalhando neste projeto. Pero hubo algunos que decían, Mas teve alguns que diziam: no es el tiempo todavía não, ainda não é o para tempo esa restauración. para essa restauração. Pero tenían buenas casas Mas tinham boas casas y Dios decía, e diziam: es tiempo para ustedes tener buenas casas, eles diziam, é tempo para vocês terem boas
vivir bien y la casa de Dios estar toda abandonada. E a casa de Deus continuar toda abandonada. Estar Lo abandonada. primero O primeiro tiene que ser la casa de tem que Dios, ser a casa de Deus. el programa de O Dios. programa de Deus. Lo demás O demais es añadidura, é acréscimo. son las añadiduras de la São os vida. acréscimos da vida. Por lo tanto, Portanto, primero primeiro, el programa de o Dios. programa de Deus. En la Escritura nos dice Na Escritura nos diz, San Pablo en Efesios capítulo 5, São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 7 en adelante, do versículo 7 em diante. no seáis pues partícipes, el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A partir do versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No seáis pues partícipes con ellos, Portanto, não sejais participantes com eles. porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, Pois o fruto do Espírito é em toda bondade e justiça e em verdade, comprobando lo que es agradable al Señor. comprovando o que é agradável ao Senhor. Y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Não vos associei com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pois o que eles fazem em oculto, até dizer é vergonhoso. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Despertando a la realidad Despertando a realidade del día postrero. do último dia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar que não terá bondade. Quiero agradecerles el respaldo que le están dando al proyecto de la Gran Carpa Catedral Quero agradecer o respaldo que vocês estão dando ao projeto da Grande Carpa y también a la obra misionera y evangelística e também à obra missionária e evangelística y a Israel. e a AMA Israel. Y ahora despertando a la realidad del día posterior, E agora despertando a realidade do último dia. para poder comprender Para poder compreender la realidad del día postrero, a realidade do último dia, tenemos que saber cuál es el día postrero. temos que saber qual é o último dia. En la Escritura se nos habla Na Escritura nos fala del día postrero do último dia como el día del Señor. como o dia do Senhor. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 Em dice, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11 diz: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta. que decía, yo soy el Alfa y el Omega, Eu sou o Alfa e o Ômega, el primero y el o último. primeiro e o último. Aquí Juan el apóstol Aqui João, o apóstolo, dice que fue en el Espíritu diz que ele foi em espírito
estaba en el Espíritu Ele estava em espírito en el día del Señor. no dia do Senhor. O sea, no en el cuerpo físico, Não no corpo físico, sino en el cuerpo espiritual. mas no corpo O sea, espiritual. en visión. Ou seja, em visão. En visión él tuvo toda esta relación apocalíptica. Ele teve toda essa visão apocalíptica em visão. Y él dice E ele disse que estaba en el día del Señor. que estava no dia do Senhor. Y escuchó esta E voz escutou esta voz, como de trompeta, como de trombeta, una gran voz, uma grande voz, o sea, una voz muy ou fuerte. seja, uma voz muito forte. Esto nos habla Isso nos fala de Cristo de Cristo hablando falando en el día del Señor, no dia do Senhor, que es el día postrero. que é o último dia. Un día delante del Señor es como 1000 años, Um dia diante do Senhor é como y 1000 años como un día. 1000 anos como um dia. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. y el Salmo 90 verso 4. E o Salmo 90, versículo Ahí se nos 4. dice que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Aí é dito que um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O sea, Ou seja, que un día del Señor que um dia do Senhor para los seres humanos para os seres humanos son 1000 años. são 1000 anos. En Hebreos capítulo 1, Aos Hebreus, no capítulo 1, el apóstol Pablo nos habla de los días o postreros, apóstolo Paulo nos fala dos últimos dias, diciéndonos: nos dizendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el a universo. nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Aquí el apóstol Pablo Aqui o apóstolo Paulo nos está diciendo está nos dizendo que Dios que Deus habló falou por medio de Jesucristo através de Jesus Cristo en los días postreros nos últimos dias, y ya han transcurrido e já passaram 12.000 años de ese tiempo de Jesucristo deste tempo allá en la tierra de Israel. lá na terra de Israel. Entonces, Então, ¿qué son los días postreros? são os últimos dias. Si Cristo ya estaba en los días postreros predicando Se Cristo já estava nos últimos dias pregando delante de Dios, diante de Deus, por cuanto un día de Dios porque um dia de Deus son 1000 años para el ser humano, são 1000 anos para o ser humano, durante la semana durante a semana, para el pueblo hebreo para o povo hebreu, encontramos encontramos 7 días. 7 dias. El séptimo día O sétimo dia es el día del Señor, é o dia do Senhor, en donde no se trabaja, onde não se trabalha, se reúnen en la sinagoga, en las actividades correspondientes se reúne nas sinagogas, nas atividades correspondentes, para el comienzo de ese día séptimo o sábado, para o começo desse dia sétimo ou do sábado, que comienza el viernes en la tarde, que começa sexta-feira à tarde, a la caída del sol, ao pôr do sol, y luego se reúnen al otro día, e depois se o reúne sea, sábado, no outro dia do sábado, en la tarde, à tarde, para cerrar ese día de descanso o reposo. para encerrar esse dia de descanso ou de repouso. Para el pueblo hebreo, Para o povo hebreu, los días comienzan en la tarde os dias começam à tarde del día anterior do dia anterior y terminan en la tarde, e terminam à tarde, no como entre los gentiles não como entre os gentios, que terminan a la medianoche que termina à y el noite, otro día comienza a la medianoche. que o outro dia começa na meia-noite. Cuando terminan las 12, Quando terminam as ahí comienza la 1 de la mañana aí começa y está comenzando un nuevo día. está começando um novo dia. Por eso tenemos que tener una mentalidad Por isso temos que ter uma mentalidade de las costumbres del pueblo do hebreo povo hebreu para entender estos días
mencionados en la Biblia. para entender sobre esses dias mencionados na Bíblia. El sábado O sábado es el día postrero de la semana é o último para dia el da pueblo semana para o hebreo povo hebreu. y también E também para los gentiles. para os gentios. El domingo O domingo es el primer día de la semana. é o primeiro dia da semana. Aunque algunas veces algunos se confunden y creen que es el lunes, Mesmo que algumas vezes alguns se confundem e pensam que é a segunda-feira. porque más bien el lunes es el primer día de la semana de trabajo. Porque a segunda-feira é o primeiro dia da semana de trabalho. Ahora Agora, encontramos encontramos que esa semana de 7 días que essa semana de 7 dias, que tiene el pueblo hebreo que o povo hebreu y también los os gentiles gentios também, es figura é tipo e figura de 7 milenios, de 7 milênios. 7 días mileniales, 7 dias mileniais. desde Adán Desde Adão hasta el tiempo final, até o tempo final, transcurrirán transcorrerão 7 milenios. 7 milênios. De acuerdo al calendario gregoriano, Conforme o calendário gregoriano, ya estamos en el tercer milenio de Cristo hacia acá, já estamos no terceiro milênio de Cristo até aqui, que viene a ser que vem a ser el séptimo milenio o sétimo de milênio Adán hacia acá. de Adão até aqui. ¿Y qué significa esto? E o que isto significa? Que así como los 3 días postreros de la semana Que assim como os 3 últimos dias da semana son el jueves, são a quinta-feira, que es el quinto día, que é o quinto dia, el viernes, que es el sexto día, a sexta-feira, que é o sexto dia, y el sábado, e o sábado, que es el séptimo día. que é o sétimo dia. Esos son los 3 días postreros de la semana. Estes são os 3 últimos dias da semana. Así también Assim também, de la semana de da Dios semana de para Deus, los seres para humanos, os seres humanos, los 3 milenios postreros os 3 últimos milênios son são el quinto milenio, o quinto milênio, en donde Cristo ya estaba predicando. onde Cristo já estava Comenzó cuando Jesucristo tenía de 3 a 7 años de edad. Começou quando Jesus Cristo tinha Por eso 3 a San 7 Pablo anos de dice idade. Por isso São Paulo diz que Dios, que Deus, el cual había hablado por medio de los profetas en otros tiempos, que havia falado através dos profetas em outros dice ahora, diz agora, nos ha hablado nos falou en estos días postreros. nesses últimos dias, En estos días postreros nos ha hablado por nos Jesucristo. falou por Jesus Cristo, Ya nos menciona já nos menciona que se están viviendo los días postreros. que se estão vivendo nos últimos ¿Pero dias. cuál de los días postreros? Qual dos últimos El dias? primero, O primeiro, que es el quinto que é milenio. o quinto milênio. Y luego, E então, más adelante, mais adiante, el sexto milenio o sexto milênio es el segundo é o segundo de los 3 días postreros delante de Dios. diante de Deus. Que para los seres humanos Que para os seres humanos son milenios. são milênios, Para Dios para Deus son días. são dias. Luego que han transcurrido 2000 años de Adán hacia acá, Depois de terem o de passado Cristo hacia acá, 2000 anos de Cristo até aqui, que es el segundo Adán, que é o segundo Adão, y de Adán hacia acá, e de Adão até aqui, pues ya han transcurrido 6000 já años. se passaram 6.000 anos. Y conforme al calendario gregoriano, E conforme o calendário gregoriano, ya estamos en el séptimo milenio de Adán hacia acá, já estamos no sétimo milênio de Adão, o tercer milenio de Cristo hacia acá. o terceiro milênio de Cristo até aqui. Y por consiguiente, E, consequentemente, estamos estamos en el día postrero, no último dia, representado representado en el sábado no sábado de la semana hebrea da semana hebreia y de la semana de los gentiles. e da semana dos gentios. Estamos Estamos en sábado milenial. num sábado milenial. Jesucristo dijo Jesus Cristo disse: que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por lo tanto, el séptimo milenio Portanto, o sétimo milênio le corresponde al Señor. corresponde ao Senhor. Es el milenio É o milênio en donde el reino del Mesías va a ser introducido, onde o reino do Messias será introduzido. porque es el milenio Porque esse é o en milênio donde se va a cumplir la venida del Señor. onde será cumprida a vinda do Senhor.
y en donde Él estará hablando e onde ele estará falando a su iglesia y después al pueblo hebreo con esa gran voz de trompeta. com essa grande voz de trombeta. ¿Y qué es una gran voz de trompeta? E o que é uma grande voz de trombeta? Un mensaje mayor de parte de Dios. Uma mensagem maior da parte de Deus. Y eso es E isso é un mensaje dispensacional. uma mensagem dispensacional. Comienza en medio del cristianismo Começa no meio do cristianismo y después pasará e depois passará al pueblo hebreo. ao povo hebreu. ¿Y qué mensaje prometido E que mensagem prometida para el día postrero? para o último dia? Está prometido el mensaje Está prometida de la gran voz de trompeta. a mensagem da grande voz de trombeta. O sea, Ou seja, que Dios estará hablando estará falando en medio del cristianismo no meio do cristianismo y después en medio del judaísmo e depois no meio do judaísmo. con un mensaje dispensacional. Uma mensagem dispensacional. Eso es el mensaje Essa mensagem del Evangelio de los Reinos, do Evangelho do Reino, en donde estará siendo revelado al cristianismo onde estará sendo revelado ao y al judaísmo e ao judaísmo que el tiempo para la restauración del reino de Dios en la tierra. o tempo para a restauração do Ha reino llegado. de Deus na terra chegou. ¿Y qué es la restauración del reino de Dios en la tierra? O que é a restauração do reino de Deus na terra? Recuerden que los discípulos del Señor Jesucristo, Lembrem que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 1 al 10, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 10, ya Jesucristo resucitado, Jesus Cristo já ressuscitado, y llegando el día en que Él tiene que subir al cielo, chegando o dia que ele tem que subir ao le pregunta a sus discípulos: seus discípulos ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? La restauración del reino de Israel. Veja, a restauração do reino a Israel. ¿Y qué será la restauración del reino de Israel? E o que será a restauração do reino de Israel? El mismo Jesucristo, O próprio Jesus Cristo, en el capítulo 6 de San Mateo, capítulo 6 de São Mateus, verso 10, versículo 10, nos dice nos diz: que orando pidamos la venida de los reinos, que orando, peçamos a vinda do reino, diciendo: dizendo: Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que estás no céu, santificado sea tu nombre. santificado seja o teu nome. Venga a tu reino. Venha o teu reino. Hágase tu voluntad, como en el Tua cielo, vontade, aquí en la tierra. como no céu, aqui na terra. El mismo Cristo O próprio Cristo enseña a sus discípulos ensina aos seus discípulos que va a venir al reino de Dios, que va a ser restaurado el reino de Dios en la tierra. a restaurar o reino de Deus na terra. La restauración del reino de David A restauração do reino de Deus será la restauración del reino de Dios en la tierra. será a restauração do reino de Deus na terra. Porque el reino de David Porque o reino de Davi es el reino de Dios é o reino de sobre el pueblo hebreo, y ese reino va a ser restaurado restaurado. y va a ser restaurado Será restaurado para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Ese es el reino Esse é o reino que va a gobernar el mundo entero. que vai governar o mundo inteiro. Todas las naciones Todas as nações han deseado gobernar el mundo entero. desejaram governar o mundo inteiro. Solamente hay un reino Somente há um reino que tiene promesa que tem promessa para el día postrero, para o último dia que va a gobernar el mundo entero. que vai governar o mundo inteiro. Ese será el reino de David, E esse será o reino de Davi. será el reino del Mesías, Será o reino do Messias. porque el Mesías es un descendiente del rey David. Porque o Messias é um descendente do rei Davi. Por lo tanto, Portanto, el reino de David, o reino de Davi que es el reino de Dios terrenal, é o reino de Deus. va a ser restaurado. Será restaurado. El trono de David O trono de Davi es el trono terrenal de é Dios. o trono terreno de Deus. Eso lo encuentra usted en Primera de Crónicas, capítulo 28, versos 4 al 6. Isso você encontra em 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 4 ao 6. Y también E também en Primera de Crónicas, em 1 de Crônicas, capítulo 29, capítulo 29, verso 22 al 23, donde dice: versículo 22 ao 23, onde diz: esto fue cuando le dieron por segunda vez a Salomón la investidura Isso foi quando deram por segunda vez de a rei investidura a Salomão de rei por su padre David,
como pelo seu pai Davi. Dice, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. E pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor para ser príncipe e a Zadok para ser sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de su padre, en lugar de David su padre. Assim Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai. ¿En qué trono se sentó? Dice aquí. Em que trono ele se sentou? Dice que se sentó en el trono de Jehová, en el trono de Dios. Diz que se sentou no trono de Jeová, Porque el trono de David es el trono terrenal de é o Dios. trono terreno de Deus. Y el reino de David es el reino terrenal de É o Dios. reino terreno de Deus. Leemos en el capítulo 28 de este mismo libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versos 4 en adelante. Vamos ler este mesmo livro de Crônicas, no capítulo 28, versículo 4 em diante. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. O Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escogió por el caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. A Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. E de todos os meus filhos, e muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. El trono O trono del reino de Dios do reino de Deus sobre Israel, ¿cuál es? sobre Israel, qual é? El trono de David. O trono de Davi. Y el reino de Dios sobre Israel, ¿cuál E es? o reino de Deus sobre Israel, El qual é? reino de David. O reino de Davi. Tan sencillo como es. Simples assim. Ahí lo dice la Escritura. Aí diz a Escritura. Ese es el reino que va a ser restaurado, Esse é o reino que será restaurado. y el trono E o trono que tendrá ese reino que esse reino es terá llamado el trono de David. é chamado o trono de Davi. Y el hijo de David E o filho de Davi se sentará se sentará sobre el trono de David. sobre o trono de Davi. Por eso es que el ángel Gabriel, É por isso que o anjo Gabriel, cuando aparece la Virgen María, quando aparece a Virgem Maria, le habla palabras de bendición, fala palavras de bênção a ela, entre las cuales le dice, entre as quais ele diz, en el capítulo 1 de San Lucas, no capítulo 1 de São Lucas, verso 30 en adelante, dice, no versículo 30 em diante diz, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Allá en hebreo es Yeshua. Em hebraico é Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá E fin. ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Y ahora ahí encontramos al ángel Gabriel hablando del trono de David, E agora encontramos aí o anjo Gabriel falando sobre el cual se sentará el Mesías sobre o qual o Messias y se reinará e reinará sobre Israel sobre Israel y sobre todas las e naciones. sobre todas as nações. Por lo tanto, Portanto, podemos ver la bendición tan grande que hay en el día postrero podemos ver a bênção tão grande que há no último dia para el cristianismo, para o cristianismo, para el para judaísmo o judaísmo y para toda la humanidad. e para toda a humanidade.
Toda persona está llamada a despertar a la realidad del día postrero, Toda pessoa está chamada a despertar à realidade do último dia. a la realidad Para a del realidade programa divino do programa en divino, favor a favor de la familia humana. da família humana. La humanidad, A humanidade, los líderes políticos os líderes políticos y los e os religiosos religiosos están buscando la paz, estão buscando a paz. porque todos desean la paz. Porque todos desejam a paz. La paz del alma A paz da alma se consigue por medio de Cristo. se consegue através de Cristo. La paz para todas las naciones A paz para todas as se conseguirá se conseguirá por medio del Mesías através do Messias, en el establecimiento de su reino no estabelecimento do seu reino, conforme a las profecías. conforme as profecias. Por ejemplo, tenemos las profecías Por exemplo, temos as profecias de Isaías, de Isaías, en donde nos habla onde ele nos fala del do Mesías. Messias, Y en el capítulo 9 nos e dice, no capítulo 9 nos diz, versos 6 al 7, no versículo 6 ao 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, menino nos nasceu, filho se nos deu, y el principado sobre su hombro. e o principado está sobre os seus ombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de E o paz. seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. El príncipe de paz O príncipe da paz es el é o Mesías. Messias. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. La paz A paz no va a tener límites não terá limite en el reino no reino del Mesías. do Messias. Ahí es donde el pueblo hebreo, É aí onde o povo hebreu, donde el Medio Oriente onde o Oriente y donde todas las naciones onde todas as recibirán la paz permanente, receberão a paz permanente, la cual traerá el Mesías a qual o Messias trará en su reino al sentarse sobre el trono de David. ao se sentar sobre o trono de Davi. Y eso será E isso será el reino de Dios en la tierra, Deus na terra, del cual Cristo y los demás profetas hablaron. do qual Cristo e os demais profetas falaram. Es para el día postrero delante de Dios, É para o último dia diante de Deus que para los seres humanos e para os seres humanos. es el séptimo milenio de Adán hacia acá, Milenio de Adão até aqui. o tercer milenio de Cristo hacia acá, O terceiro milênio de Cristo até aqui. que estas cosas van a suceder. E essas coisas vão acontecer. Por lo cual Pelo qual tenemos que estar despiertos temos que estar despertos, a la realidad acordados para a realidade del día do postrero, último dia. comprender cuál es el día postrero delante de Dios Compreender qual é o último dia diante de y las cosas que Él ha prometido e as coisas que Ele llevar a cabo realizar en el día postrero. no último dia. Veamos algunas de esas cosas Vamos ver algumas dessas coisas para que tengamos el cuadro claro. para termos o quadro claro. Cosas que en otros tiempos se estuvieron esperando Coisas que estiveram esperando em outros tempos y no se cumplían. e não se cumpriam. ¿Por qué? Por quê? Porque son para el día postrero. Porque são para o último dia. Capítulo 6 de San Juan, Capítulo 6 de São João, versos 39 en adelante, do versículo 39 em diante, nos dice, nos diz: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, E essa é a vontade do Pai que me enviou, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día eu postrero. não perca nenhum de todos o que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. ¿Y qué es lo que Dios le ha dado a Cristo? E o que é que Deus deu a Cristo? Las ovejas As ovelhas que Él dice que Ele diz que el Padre le ha dado. que o Pai lhe deu. Las ovejas del Padre As ovelhas do Pai son seres humanos, son las almas de Dios, são as almas de Deus, las almas, hijos e hijas de Dios. as almas, filhos e filhas de Deus. Y Dios se las ha dado a Cristo E Deus
para que les dé vida eterna. para que lhes dê a vida eterna. Dice Cristo en San Juan capítulo 10, verso 27 en adelante: Diz Cristo em São João capítulo 10, versículo 27 em diante: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu lhes dou a vida eterna, y no perecerán e jamás. jamais perecerão. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Esas son las ovejas, Essas são as ovelhas, los seres humanos os seres humanos, que recibirían a Cristo como único y suficiente Salvador. que receberiam Cristo como único e suficiente Por Salvador. eso Él también dice en el capítulo 10, verso 14 al 18, Ele diz também no capítulo 10, versículo 10 a mis ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazê-las. y oirán mi voz, E elas ouvirão a minha voz. y habrá un rebaño y un pastor. E haverá um rebanho e um pastor. Por eso es que Cristo É por isso que Cristo se representa, se tipifica se representa en el buen pastor. no bom pastor. Yo soy el buen pastor. Eu sou o bom pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O bom pastor sua vida dá pelas ovelhas. San Juan capítulo 10, verso 11. São João capítulo 10, versículo 11. Por lo tanto, Portanto, estas personas que recibirían a Cristo como Salvador essas pessoas que receberiam Cristo como seu Salvador están tipificadas en ovejas. são tipificadas em ovelhas. Y Cristo E Cristo en el buen pastor. no bom pastor. Y Él coloca sus ovejas, E ele coloca as suas ovelhas ¿dónde? onde? Vamos a ver. Vamos ver. Capítulo 10, verso 14 en adelante dice: Capítulo 10, versículo 14 em diante. yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai. Y pongo mi vida por las ovejas. E dou a minha vida pelas ovelhas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. A mim me convém agregá-las também, e elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Cristo es el buen pastor. Cristo é o bom pastor. Las personas que lo recibirían As pessoas que o recebem son las ovejas. são as ovelhas, La voz de Cristo a voz de Cristo, llamando a sus ovejas, porque escucharán su voz. porque elas Es el Evangelio de Cristo siendo predicado sendo pregado por el Espíritu Santo. pelo Espírito, O sea, el Espíritu Santo ou seja, o Espírito en los diferentes mensajeros, predicadores, mensageiro trayendo el Evangelio de Cristo. trazendo o Evangelho de Cristo. Y las personas E as pessoas que son esas ovejas que el Padre dio para que les dé vida eterna, são essas ovelhas que o Pai lhe deu para que lhes dê a vida, escucharán el Evangelio de Cristo, escutarão o nacerá Evangelho, la fe de Cristo en su alma, será a fé de Cristo creerán en Cristo y lo recibirán como Salvador. e o receberão como seu Salvador. Y dice, y habrá E diz, un rebaño. e haverá um rebanho. Este rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, Este rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, el cuerpo místico de Cristo. o corpo místico de Cristo. Por lo tanto, Portanto, esas ovejas essas ovelhas estarán estarão en cada tiempo em cada tempo entrando al redil del Señor, entrando no aprisco, entrando a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. entrando para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Y eso es una obra divina, E esta é uma no es una obra humana, não é uma obra, es la obra de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. tem Espírito Santo no meio. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días Ele disse, eu estarei convosco todos hasta el fin del mundo. até o fim do mundo. San Mateo capítulo 28, verso 20. São Mateus capítulo 28, versículo 20. Por lo tanto, Portanto,
ha estado ocurriendo algo muy grande en el programa divino tem acontecido algo muito grande durante estos 2000 años que han transcurrido durante estes 2000 anos que y passaram. continúa E continua ocurriendo algo grande en medio de la raza humana. acontecendo algo grande no meio da raça humana. Cristo en el Espíritu Santo, Em espírito, en medio de su iglesia, no meio da sua igreja, llamando y juntando chamando por medio de la predicación del Evangelio de Cristo através da pregação do a todas las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. todas as ovelhas que o Pai lhe deu para que dê a vida eterna. Cristo mismo dijo O próprio Cristo disse en San Lucas capítulo 19, verso 10, em São Lucas capítulo 19, versículo y San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14, Mateus capítulo 18, versículo 11 ao 14. porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O sea que vino a buscarme a mí y a salvarme a mí. Ou seja, veio me buscar e me salvar. ¿Y a quién más? E a quem mais? Pues a cada uno de ustedes también. Pois cada de vocês também. La bendición es para todos. A bênção é para todos. Esas personas Essas pessoas, mencionadas como las ovejas del Padre, mencionadas como as ovelhas que Cristo viene a buscar y a salvar, que Cristo vem buscar e salvar, están escritos estão en el escritos cielo, no céu, en el libro de la vida del Cordero, no livro da vida do desde antes de la fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. De eso nos habla Disso nos fala la Escritura, a Escritura, de que hay un libro de que há livro donde están escritos los nombres onde estão escritos os nomes de todas esas personas. de todas essas pessoas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, Por exemplo, aos Hebreus capítulo 12, verso 22 al 23 dice, versículo 22 ao 23 diz: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. ¿Y quiénes son los primogénitos escritos en el cielo? Quem são os primogênitos inscritos no céu? Los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Están escritos en el cielo, Estão inscritos no céu, en el libro de la vida del Cordero. no livro da vida do Cordeiro. En el libro del Apocalipsis también nos habla No livro de Apocalipse também nos fala del libro de la vida del Cordero do livro da vida do Cordeiro. y dice que todos los que no están escritos en ese libro Diz que todos aqueles que não estão inscritos neste livro van a adorar a la bestia adorarão a besta y a la imagen de la a bestia. imagem da besta. Vamos a ver algún lugar Vamos ver algum lugar aqui donde nos habla onde nos fala de las personas que van a adorar a la bestia, dice, das pessoas que vão adorar a besta. Diz: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipse 17, versículo 8. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é. Ahí podemos ver Aí podemos ver que los que están escritos en el libro de la vida del Cordero que aqueles que são escritos no livro da vida do Cordeiro no van a adorar a la bestia ni a su imagen. não vão adorar a besta nem a sua imagem. También hay otro lugar en la Escritura Também tem outro lugar na Escritura que nos habla que nos fala del libro de la vida do livro da vida y nos menciona e os menciona en la misma da forma mesma forma lo que va a suceder o que vai acontecer con los que no están escritos com aqueles que não estão escritos en el libro no livro de la vida. da vida. Es importante estar conscientes de estas verdades É bíblicas importante estar consciente dessas verdades bíblicas para así para assim saber saber qué hacer en este tiempo o que final. fazer neste tempo final. Porque el que no sabe Porque aquele que não sabe
sabe lo que debe hacer en este tiempo final, o que deve fazer neste tempo final, cometerá cometerá graves errores graves erros que le impedirán entrar a la vida eterna. que impedirão de entrar na vida eterna. Es importante É importante que toda persona que toda pessoa esté consciente esteja consciente que hay un libro que há livro, de la vida del Cordero en el cielo, Vida do Cordeiro no céu, donde están escritos los nombres onde estão escritos os nomes de todas esas personas de todas essas pessoas que recibirán a Cristo como su Salvador. que receberão Cristo como seu Salvador. El mismo Cristo habla O próprio Cristo fala de los hijos de Dios, dos filhos de Deus, los creyentes en Él, os crentes nele, y dice que sus ángeles ven el rostro de nuestro Padre cada día. e que os seus anjos veem o rosto do seu Pai cada dia. También nos enseña Também nos ensina que están en el cielo escritos los nombres de esas personas. que o nome dessas pessoas estão escritos no céu. Por lo tanto, Portanto, toda persona tiene que despertar a esa realidad. toda pessoa tem que despertar para essa realidade. El mismo Cristo dice que conoce sus ovejas O próprio Cristo disse que conhece as suas ovelhas. y Él las llama por su nombre. Ele as chama pelo seu nome. Y ahora E agora, continuamos continuamos en el capítulo 6 de San Juan, no capítulo 6 de São João. en el verso 40, donde dice: No versículo 40, onde diz: y esta es la voluntad del que me ha enviado, Pois essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. ¿Por qué no ha ocurrido la resurrección de los creyentes en Cristo en tiempos pasados? Porque não aconteceu a ressurreição dos crentes, Porque no se estaba viviendo en el día postrero. porque não se estava vivendo no último dia. Ya comenzó el día postrero Já começou o último dia. y están siendo llamados los últimos escogidos, las últimas ovejas del Señor, E estão sendo chamados para os últimos entrar al ovelhas, redil del Señor. as últimas ovelhas do Senhor para entrar no aprisco do Y Senhor. cuando entra hasta la última oveja del Señor a su redil, E quando entrar até a última ovelha do Senhor no seu aprisco, entonces se cerrará la puerta, se fechará a porta. como la puerta que aparece en la parábola de los 10 vírgenes Como a porta que aparece na parábola das 10 virgens. de San Mateo capítulo 25 versos 10 al 13, De São Mateus capítulo 25, versículo 10 ao 13. y en San Lucas capítulo 13 versos 25 al 27. São Lucas capítulo 13, versículo 25 ao 27. También Cristo dijo: Cristo também disse: yo soy la puerta, Eu sou a porta. el que por mí entrare Quem por mim entrar, será salvo. será salvo. San Juan capítulo 10 verso 9. São João capítulo 10, versículo 9. Es la misma puerta É a mesma porta. de San Mateo capítulo 7 verso 13 al 15, São Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 15. donde él dice Onde ele diz que la puerta que lleva a la vida, que conduz o sea, la vida eterna, a vida eterna, es angosta, é estreita. y el camino E o caminho es angosto. é estreito. Cristo es Cristo é el camino, o caminho, la verdad y la a vida. verdade Y nadie viene al Padre, dice él. E ninguém vem ao Pai, disse Él dice: nadie viene al Padre sino por mí. ele disse, ninguém vem ao Pai, a não ser Nadie llega al Padre Celestial sino por Cristo. ninguém chega até o Pai Celestial Por medio de Cristo y su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, através de Cristo e seu sacrifício expiatório, a través del cual através do la qual persona es reconciliada con Dios. a pessoa é reconciliada com Deus. Eso es de lo que nos habla San Juan capítulo 14, verso 6. Isso é disso que nos fala São João capítulo 14. Cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesucristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Jesus Cristo é a pessoa mais importante que já pisou neste planeta Terra. Es el ángel del pacto, É o anjo do pacto, dentro de un velo de carne llamado Jesús. dentro de um véu de carne chamado Jesus. Recuerden que Jesucristo decía Lembrem que Jesus en San Juan capítulo 8, versos 56 em São João capítulo al 58: versículo 56 ao 58,
Abraham, vuestro padre, deseó ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Le dicen los judíos, Disseram os judeus, aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. não tem 50 anos e dizes que viste Abraão? Jesucristo les dice, Jesus Cristo disse, antes que Abraham fuese, yo soy. antes que Abraão existisse, eu sou. ¿Y cómo podía ser E como podia ser? antes que Abraham Como podia existir antes de Abraão, si no tenía 50 años? se não tinha 50 anos? No tenía 50 años el velo de carne, O véu de carne el não cuerpo tinha físico 50 anos. que había nacido en Belén de Judea a través de la Virgen María. Através da Virgem Maria. Pero su espíritu, su cuerpo espiritual, su cuerpo angelical, Seu corpo angelical, eternamente. eternamente. Su cuerpo angelical era Seu corpo angelical primero que Abraham, era antes de Abraão. era primero también que Noé, Era antes também de Noé. era primero que Adán también. Era antes de Adão também. En San Juan capítulo 1, Em São João, no capítulo 1, verso 1 al 14 dice, versículo 1 ao 14, diz, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas as coisas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. não se fez. Y luego, E então, en el mismo capítulo 1, verso 14 dice, em seguida, no mesmo capítulo y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como en el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. de graça e de verdade. Y ahora el verbo que era con Dios, E agora o verbo y era Dios, y creó todas las cosas, criou todas as coisas, se hizo se carne, fez carne, se hizo hombre de esta dimensión terrenal. fez homem dessa dimensão terrena. Pero Cristo, Mas Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, que estaba dentro de aquel velo de carne, que estava dentro daquele véu de carne, es el ángel del pacto é o anjo do que pacto libertó al pueblo hebreo. que libertou o povo hebreu. Es el ángel del pacto Esse é o anjo do donde pacto, está el nombre de onde Dios. está o nome de Deus. Es el ángel del É o pacto anjo do pacto, que a través del profeta que Moisés através do profeta Moisés libertó al pueblo hebreo. libertou o povo hebreu. Los pasó por el mar rojo en seco. Passou através do mar vermelho em seco, Los llevó al monte Sinaí. nos levou até o monte Sinai, Le dio allí deu ali las 10 mandamientos os 10 mandamentos y ordenanzas y leyes para todo e Israel. ordens e leis para todo Israel. Luego los llevó por el desierto rumbo a la tierra prometida. Depois os levou pelo deserto rumo à terra prometida. Este ángel del pacto Este anjo do pacto es Cristo é Cristo. en su cuerpo angelical. Tan sencillo como eso. Simples assim. Y eso sería la venida del Mesías. Isso seria a vinda do Messias. La venida A vinda de Dios el Padre de Deus o Pai, y el ángel del pacto, que es el cuerpo angelical de Dios. é o corpo angelical. En palabras más claras, Palavras mais claras. Dios con su cuerpo angelical O corpo angelical vestido de carne humana. vestido de carne humana. Emmanuel, Emanuel. Dios con nosotros. Como dice Isaías capítulo 7, verso 14. Diz Isaías capítulo 7, Porque aquí la Virgen concebirá eis que a Virgem y dará a luz dará un a luz hijo. um filho. Y será llamado su nombre. Se llamará su nombre Emmanuel, Seu nome será Emanuel, que traducido es que traduzido é Dios con nosotros. Deus conosco. Tan sencillo como es. Simples assim. En San Mateo capítulo 2 también nos habla de eso. Em São Mateus capítulo 2 também nos fala. Por lo tanto, Portanto, Jesucristo es la persona más importante Jesus Cristo é a pessoa mais que ha importante pisado este planeta Tierra. que pisou neste planeta Terra. Capítulo 1 Capítulo 1. de San Mateo, verso 20 en adelante dice, Versículo 20 em diante diz. y pensando él, o sea, E pensando, José, ou seja, José, pensando él en esto, pensando ele isto, o sea, en que María estaba embarazada. ou seja, de que Maria estava grávida. Vamos a leerlo del verso 18 en adelante. Vamos ler do versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando desposada María, su madre, con José, Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Pensando ele nisso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e lhe disse: José, hijo de David. José, filho de Davi. ¿Por qué le dice José, hijo de David? Por que diz José, filho de Davi? Porque José es un descendiente del rey David, Porque José é descendente do rei Davi, por la línea de Salomón. pela descendência de Salomão. Y la Virgen María es descendiente del rey David, E a Virgem Maria é descendente do rei por Davi, la línea de Natán, el hijo de David. de Natã, o filho de Davi. Son São José un príncipe José é um príncipe y María una e princesa, Maria é uma princesa, aunque fueran pobres, mesmo sendo pobres. aunque José tenía su negocio. Mesmo José tendo seu negócio, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José, filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Por lo tanto, María es la mujer Portanto, Maria é a mulher que tuvo la bendición que teve a bênção que despreció Eva. que Eva desprezou. Por lo tanto, es la única mujer Portanto, é a única mulher en el planeta Tierra no planeta Terra que por medio de creación que, divina através da criação, ha tenido un niño. teve um filho. Y ha tenido al niño más importante, Teve o filho mais importante, al o Mesías, Messias, a Emanuel, Emanuel, en el cual estaba Dios en toda su o plenitud. qual Deus estava em toda a sua La plenitud de la divinidad moró en Jesucristo. A plenitude da divindade morou em Jesus Cristo. Por eso él decía: el Padre que mora en mí, él hace las Por obras. isso ele dizia: o Pai que mora em mim, ele faz as Y también obras. decía: E também dizia: el Espíritu del Señor está sobre o mí, Espírito do Senhor por está sobre mim, cuanto me ha ungido. porque ele me ungiu. Y comienza a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido. Começa a enumerar as coisas pelas quais ele havia sido ungido. Eso está en San Lucas capítulo 4. Isso está em São Lucas, no capítulo 4. Y ahora E agora, podemos ver podemos ver quién es Jesucristo. quem é Jesus Cristo. Es el ángel del pacto. É o anjo do pacto. El ángel del pacto en su cuerpo angelical, O anjo do pacto em seu corpo angelical. dentro de un velo de carne llamado Jesús, Dentro de um véu de carne chamado Jesus. o Yeshua Ou Jesus en hebreo. em hebraico. ¿Y cómo puede ser hecho E como esto? pode ser feito isto? Estaba prometido. Estava Y si prometido. estaba prometido, E se estava prometido, las personas tienen que despertar a la realidad as pessoas têm que despertar de quién es Jesucristo para a realidade de quem é Jesus Cristo. y no avergonzarse de Cristo. E não se envergonhar de Cristo. Si Cristo se avergüenza de nosotros, Se Cristo se envergonhar, ahí está el problema grande para nosotros. aí está o grande problema para nós. Pero el que se avergüenza de Cristo, Mas quem se envergonha de Cristo, Cristo dice: el que se avergonzare de mí, Cristo disse: quem se envergonhar de mim, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. eu me envergonharei dele diante do meu Pai. El que me confesare delante de los hombres, Quem me confessar diante yo do le Pai, confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. diante do meu Pai que está nos céus. Y el que se avergonzare, me negare delante de los hombres, Quem se envergonhar e me negar diante dos homens, yo le negaré delante de mi Padre. eu o negarei diante do meu Pai. San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. São Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33. Y también San Marcos capítulo 8, E também São Marcos, no capítulo 8, por ahí por el verso 34 pelo versículo al 38. ao 38. Así es que podemos ver Assim é que podemos ver quién es Jesucristo. quem é Jesus, Pero para que lo veamos más claro, mas para que o vejamos mais claro, veamos aquí, vamos ver aqui. en Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante. Em Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Esta es la promesa de la venida del Mesías, Esta é a promessa da vinda do Messias, allá en el Antiguo Testamento, lá no Antigo Testamento. y de la venida del precursor del Mesías, Vinda do precursor do Messias, el cual sería o qual seria un hombre ungido con el espíritu de Elías. homem ungido com o espírito de Elias. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Diz: veja, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim.
En San Mateo capítulo 11, versos 11 en adelante, São Mateus, no capítulo 11, versículo 11 em diante, Jesucristo dice Jesus Cristo disse de un hombre de um homem algo muy importante. algo muito importante. Capítulo 11, verso 9 en adelante dice: Capítulo 11, versículo 9 em diante. ¿pero qué salisteis a ver? Mas o que fostes ver? ¿A un profeta? Profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Porque este es de quien está escrito: João é daquele de quem está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, adiante da tua face envio o meu mensageiro, el cual preparará tu camino delante de ti. que preparará diante de ti o teu caminho. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor es que él. Contudo, o menor do reino dos céus é maior do que ele. En este pasaje, Nessa passagem, Jesucristo identifica a Juan el Bautista Jesus Cristo identifica João Batista como el mensajero que le prepararía el camino. como o mensageiro que prepararia o caminho para ele. Y no solamente en esta ocasión, E não somente nesta ocasião, sino que también mas também hay otras ocasiones em outras ocasiões, donde él así lo presenta. e ele assim o apresenta. Por ejemplo, cuando desciende del monte de la transfiguración, Por exemplo, quando desce do monte da transfiguração, donde habían visto a Jesús transfigurado, onde tinham visto Jesus transfigurado, con Moisés y Elías, uno a cada lado, com Moisés e Elias, um de cada lado, donde está ahí el orden de la segunda venida de Cristo. e aí está a ordem da segunda vinda de Cristo. Ahora, cuando descienden del monte, Agora, quando ele desce do monte, vean lo que sucede. vejam o que acontece. Verso 9 en adelante del capítulo 17 de San Mateo dice: Versículo 9 em diante do capítulo 17 de São Mateus. cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. O sea, que no dieran a conocer Ou seja, que la visión que tuvieron en el monte de la transfiguración, pudesse conhecer a visão que eles tiveram no donde monte vieron a da Jesús transfiguração, glorificado onde viram Jesus glorificado, y a Moisés y a Elías, uno a cada lado. Moisés e Elias, um de cada lado. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: Então os discípulos lhe interrogaram: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondiendo Jesús les dijo: Jesus lhes respondeu: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O sea, está hablando de un Elías que va a venir en el Ou futuro. seja, está falando de um Elias que virá no futuro. Uno que restaurará todas las cosas. Alguém que restaurará todas as coisas. Mas os digo que Elías ya vino Mas digo-vos que Elias já veio y no le conocieron, e não o conheceram, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Então entenderam os discípulos que lhes falaram a respeito de João Batista. Juan el Bautista João Batista vino con el espíritu y virtud de Elías, veio com espírito e virtude, preparándole el camino al Señor. preparando o caminho para o Senhor. Y luego, E então, cuando lo vio, dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". viu, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. San Juan capítulo 1 versos 29 al 36. São João capítulo 1, versículo 29 a 36. Ahora aquí dice: "He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí". Agora aqui diz: veja, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. En Malaquías capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O sea, Dios el Padre. Ou seja, Deus o Pai. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. O anjo do pacto,
a quem vós desejais. Y el ángel del pacto E o anjo do es el cuerpo angelical de Dios. o corpo angelical de Deus. O sea que Dios el Padre Ou seja, Deus o Pai viene vem en y con su cuerpo angelical. e com seu corpo angelical. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Y cuando vino a su templo, Quando veio a su templo humano, el verbo de carne llamado Jesús, véu de carne chamado Jesus, se cumplía esa profecía. e no véu de carne chamado Jesus se cumpriu essa profecia. Por eso es que cuando está frente al templo, Por isso é que quando ele está en el capítulo 2 de San Juan, no capítulo 2 de São João, dice: destruyan este templo diz: destruam este y en 3 días yo lo levantaré. e em 3 dias eu levantarei. Y le dicen: en 46 años fue construido este templo. Este templo foi construído em 45 Y ahora tú dices que lo vas a levantar en 3 días. agora você diz que o levantará em 3 dias. Pero él no hablaba del templo de piedras. Mas ele não falava do templo Él hablaba de su cuerpo, el templo humano. do seu corpo, o templo humano. Y cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Quando Jesus Cristo entonces fue que entendieron foi então que esas palabras. essas palavras. El templo humano de Dios O templo humano de Deus está tipificado está tipificado en el tabernáculo que construyó Moisés no tabernáculo que Moisés y en el templo que construyó el rey e Salomón. no templo que o rei Salomão construiu. Es que todo ser humano É que todo ser humano es un templo. é templo. Tiene atrio, que es el cuerpo físico. Tiene lugar santo, que es el espíritu de la persona. Y tiene lugar santísimo, que es el alma de la persona. Que é a alma da pessoa. El apóstol Pablo O apóstolo Paulo, en 1 Corintios dice: em 1 aos Coríntios, diz: no sabéis que sois templo de Dios não sabeis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en o vosotros. Espírito de Deus habita em vós? Y ahora E agora vino Dios el Padre, veio Deus el o Señor, Pai, o Senhor, y el ángel del pacto e o anjo do a su Pai, templo humano y habitó en medio del pueblo que hebreo. habitou no meio do povo hebreu. Por lo tanto, esa profecía se cumplió allá. Essa profecia se cumpriu lá. Jesucristo es el velo de carne, Jesus Cristo é o véu de carne, o sea, en cuanto al cuerpo físico, ou seja, com relação ao corpo físico. más importante que ha pisado este planeta Tierra. Importante que pisou neste planeta. Porque en él estaba Dios en toda su plenitud. Nele estava Deus em toda a sua plenitude. Toda persona que veía a Cristo Toda pessoa que via Cristo estaba viendo a Dios, estava vendo Deus, estaba viendo al Padre. estava vendo o Pai. Eso es lo que dice Cristo. É isso que diz Cristo. Le dice a uno de sus discípulos, A dos seus discípulos. tanto tiempo hace cuando le dice: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai. San Juan capítulo 14. São João capítulo 14. Jesucristo dice: Jesus Cristo diz: tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. ainda não me conheceste, Cristo? ¿No crees Não crees? que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Eu estou no Pai e o Pai está em Y el que me ha visto a mí, mim. Quem viu ha visto al Padre. o Pai? ¿Por qué dices tú, muéstranos al Padre? Nos basta. Por que dizes tu que mostra-nos o Pai e nos basta? El Padre y yo, O Pai e eu, una cosa somos. somos. Es que el velo de carne llamado Jesús o Yeshua É que o véu de carne, chamado Jesus ou Yeshua, es la parte física de Dios. é a parte física de Es la semejanza física de Dios. semelhança física de Deus. Es el velo de carne o templo humano de Dios. Carne, o templo, Tan sencillo como es. simples assim. Por eso es que en la Escritura É por isso que na Escritura, de 1 de Timoteo capítulo 3 verso 15 al 16 dice: 1 de Timóteo capítulo 15 a 16, diz: Dios ha sido manifestado en carne. Deus se manifestou em carne, Estaba Jesucristo estava em Jesus Cristo, habitando en toda su plenitud. habitando em toda a sua plenitude. Y ahora E agora, podemos ver podemos ver que Jesucristo es la persona más importante que Jesus Cristo é a pessoa que ha mais pisado este planeta Tierra. pisou neste planeta Terra. En Él estaba Dios Nele estava en toda su plenitud em toda a sua plenitude. y continúa en Él. E continua nele. Y ahora tiene su cuerpo físico glorificado. Agora tem o seu corpo físico glorificado. Así es que Jesucristo Assim que Jesus Cristo es nuestro Salvador. é o nosso Salvador. En Él se cumplen todas las promesas Nele se cumprem todas as promessas que Dios ha hecho para su pueblo. que Deus fez para o seu povo.
Y ahora, despertando la realidad despertando a realidade de quién es Jesucristo de quem é Jesus Cristo y viendo e vendo que Jesucristo, al decir, ao dizer, antes que Abraham fuese, yo soy, antes que Abraão existisse, eu sou. cuando dice yo soy, Quando ele diz eu sou, antes que Abraham, antes de Abraão, se está refiriendo está se referindo al cuerpo angelical, ao corpo angelical, no al cuerpo de carne. não ao corpo de carne. Vean aquí, Vejam aqui, en el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante dice, Êxodo capítulo 23, versículo 20. he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guárdate delante de él y oye su voz. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz. No le seas rebelde, Não sejas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, ele não perdoará a vossa rebelião, porque mi nombre está en él. pois nele está o meu nome. Pero si en verdad tú oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque mi ángel irá delante de ti. O meu anjo irá diante de ti. Ese ángel del pacto Esse anjo do pacto que le aparecía al profeta que Moisés apareceu ao profeta es el mismo que le apareció a Manoa é o mesmo que apareceu en el a capítulo 13 del libro de los jueces. Y Manoa quería conocer Manoá, queria el nombre del ángel. do anjo. Ahí dice también Aí diz também que Manoa no sabía que ese era el ángel de Jehová, el ángel de Dios. o anjo de Deus, Lo supo cuando subía en la llama de fuego quando subiu na chama de fogo del sacrificio do sacrifício del corderito do cordeirinho que Manoa que ofreció a Dios. ofereceu a Deus. Es el mismo ángel É o mesmo anjo con el cual luchó Jacob com o qual Jacó lutou en el capítulo 32, no capítulo 32, verso 24 al 32 del Génesis. 24 ao 32 de Gênesis. Y bendijo a Jacob. E abençoou Jacó. Y Jacob le pregunta, E Jacó lhe pergunta, ¿cuál es tu nombre? qual é o teu nome? Y él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Ele disse, por que perguntas pelo meu Y no nome? le quiso revelar su nombre. Não quis revelar o seu nome. Ese es Cristo, Esse é Cristo. el Cristo, O Cristo. el cuerpo angelical O corpo angelical de Dios, de Deus. que es el cuerpo angelical Que é o corpo angelical de Cristo. de Cristo. Ahora tenemos que saber hacer la diferencia Agora temos que saber fazer a diferença entre lo que es un cuerpo angelical entre o que é um corpo angelical o espiritual ou espiritual del mundo de los espíritus do mundo dos espíritos y lo que es un cuerpo físico e o que é um corpo de esta dimensión da terrenal, dimensão terrena, para que así para assim podamos comprender possamos compreender que cuando Jesús dice, que quando Jesus diz, antes que Abraham fuese, yo soy, antes que Abraão existisse, eu sou, no se refiere al cuerpo de carne, ele não se refere ao corpo de se refiere al cuerpo angelical suyo. refere ao seu corpo angelical. Por lo tanto, Portanto, Jesucristo es Jesus Cristo é la persona más importante, a pessoa mais importante, no solamente del planeta Tierra, não somente do planeta Terra, sino del universo completo, mas do universo completo, del mundo visible y del mundo invisible también. invisível também. A Él están sujetas A ele são sujeitos todas las cosas, todas as coisas, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, serafins, todo está sujeto a Él. tudo está sujeito a ele. Él está sentado en el trono del Padre. Ele está sentado no trono do Pai. ¿Y el Padre se quedaría sin trono? Ficaria sem trono? No, Dios está en su trono humano, Não, ele está em seu trono, el cual está glorificado ya, glorificado en su já cuerpo no seu corpo, glorificado. Él está dentro de Jesucristo está dentro de Jesus Cristo. y está gobernando Dios por medio de Cristo Deus está governando através do el universo completo. universo completo. Recuerden que Cristo Lembrem que Cristo, en San Mateo capítulo 28 versos 16 al 20 dijo, Mateus capítulo 28, versículo 16, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El que tiene el poder quem tem o poder es el que está sentado en el trono. El rey o rei en toda nación em toda nação que tiene monarquía, que tem a monarquia. ¿dónde está el poder? Onde está o poder? En el rey. O rei, Porque es el que está sentado en el trono. que é quem está sentado no trono.
y en los lugares e nos lugares o países ou países donde está la democracia, onde está a democracia, ¿dónde está el poder? onde está o poder? En el presidente de esa nación. No presidente dessa nação. Así es que podemos ver É assim que podemos ver quién es Jesucristo. quem é Jesus Cristo. Tenemos que despertar la realidad Temos que despertar a realidade de esta verdad de quién es Jesucristo. de quem é Jesus. Y que Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días Eu estarei convosco hasta el fin del mundo. até o fim do mundo. Si está sentado en el trono, Se ele está sentado no trono, ¿cómo va a estar con nosotros? En espíritu. em espírito. Desde el día de Pentecostés en adelante Desde o dia de Pentecostes em diante, ha estado, ele esteve, está está y continuará estando continuará en medio de su iglesia, no meio da sua en el Espíritu Santo. em Espírito Santo. Y ha estado bautizando E tem batizado con Espíritu Santo y fuego Espírito Santo a todos los creyentes en Él, todos os crentes nele, produciendo el nuevo nacimiento, produzindo um novo nascimento, naciendo en el reino de Dios. nascendo no reino de Deus. Por eso es que San Pablo dice Por isso que São Paulo diz, en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. porque nuestra ciudadanía está en los cielos, Nossa cidadania está nos céus, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que transformará o nosso corpo abatido, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para ser segundo o seu corpo glorificado, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. com o poder com o qual pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. O sea, Ou seja, que somos ciudadanos celestiales. somos cidadãos, Nuestra ciudadanía está en los cielos, nossa cidadania está nos céus, porque el nuevo nacimiento porque o novo nascimento es del cielo é do céu, y la persona es e ciudadana a pessoa é cidadã del lugar en el cual nace. do lugar em qual nasce. Así que tenemos doble ciudadanía. Temos dupla cidadania, La terrenal, por el nacimiento físico a través de nuestros padres terrenales, nascimento físico através de nossos pais terrenos, y la ciudadanía celestial a cidadania celestial, por el nacimiento espiritual, pelo nascimento espiritual el nuevo nacimiento que Cristo ha producido en nosotros. que Cristo produziu em nós. Tan simple como es. Simples assim. Y esperamos del cielo E esperamos do céu. a Jesucristo en su venida, a su iglesia. Jesus Cristo em sua vinda. ¿Para à qué? sua igreja. Para quê? Para transformar nuestros cuerpos. Para transformar os nossos corpos. De donde esperamos al Señor, nuestro Salvador, a Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Cristo que transformará nosso corpo abatido. Hijos e hijas de Dios, Filhos e filhas príncipes y princesas del reino e celestial, princesas do reino celestial han estado viviendo estão vivendo en cuerpos humanos, mortales, corruptibles, em corpos humanos, mortais, corruptíveis, pasando por esa etapa de humillación. passando por essa etapa de humilhação. Han sido perseguidos Foram perseguidos y masacrados en diferentes e tiempos. massacrados em diferentes tempos. Pero la promesa es Mas a promessa é que va a transformar que vai transformar el cuerpo de nuestra humillación, de la humillación nuestra. o nosso corpo de humilhação. El cuerpo físico lo va a transformar. O corpo físico vai transformar. Y entonces vamos a tener E então teremos un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado que tiene Jesucristo. Jesus Cristo tem. Esa es una promesa Essa é a promesa. para mí. Para mim. Yo la creo con toda mi alma. Creio com toda a minha alma. ¿Y para quién más es esa promesa? Para cada uno de ustedes también. Es para todos los creyentes en Cristo. É para todos os crentes em Cristo. Esté bien agarrado Esteja bem agarrado de la palabra de Dios. da palavra de Deus. Lo que Dios ha dicho, Que Deus disse, Él lo va a hacer. Ele fará. Estamos viviendo ya Já estamos vivendo en el día postrero, no último, o sea, séptimo milenio de Adán hacia acá, ou seja, sétimo milênio de Adão, o tercer milenio ou terceiro milênio de Cristo hacia acá. de Cristo até aqui. Es el día postrero, É o último dia, o séptimo milenio de Adán hacia acá, o sétimo milênio de Adão até aqui, donde Cristo onde Cristo va a resucitar a los muertos creyentes en Él vai ressuscitar os mortos crentes y va a transformar e vai transformar a los creyentes en Él que estén vivos. os crentes neles que estiverem vivos. Pero no sabemos en qué año Mas não sabemos que ano, y mucho menos en qué mes, muito menos em qual mês, pero sabemos el día. mas sabemos o dia.
el día postrero, el milenio o postrero. último milênio. Despertando a la realidad. Despertando a realidade. Ya estamos en el día postrero. Já estamos no último dia. Ya no solamente podemos decir Já podemos dizer que estamos en los días postreros, que estamos no sino que podemos identificar mas podemos en cuál de los días postreros qual dos últimos estamos viviendo en el día postrero. Séptimo milenio de Adán hacia acá o tercer milenio terceiro milênio. de Cristo hacia acá. Cristo até aqui. Despertando Despertando a la realidad. a realidade. Y para el día postrero, Para o último dia, que es el día del Señor, que é o dia do Senhor, la promesa es a promessa é que habrá una gran voz de trompeta. que haverá uma grande voz, de La voz de Cristo hablando a voz de Cristo falando, con un mensaje dispensacional. com uma mensagem dispensacional. Eso es la gran voz de trompeta. Essa é a grande voz de Es un mensaje é a sua mensagem para el cristianismo para o cristianismo y para el judaísmo. para o judaísmo. Es el mensaje É a mensagem del Evangelio del Reino. do Evangelho do Reino. El apóstol Pablo, O apóstolo Paulo, en 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 58, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 ao 58, y también e também en 1 Tesalonicenses capítulo 4, em 1 Tessalonicenses, versos 13 al 17, versículo 13 ao 17, dice diz que vamos a ser transformados. que seremos transformados. Dice, aquí os digo un misterio. Eis que vos digo um mistério. Todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, porque dormir Não morreremos, porque dormir significa morir, significa morrer. pero los santos no mueren. Mas os santos não morrem. Por eso Cristo dice Por isso Cristo que duermen. que dorme. Por eso cuando lo llevaban Por isso quando a algunos lugares en que había muerto em que alguna persona, uma pessoa havia morrido, como Lázaro, como Lázaro, o como la hija de un principal de los sacerdotes, ou como a filha de dos principais dos sacerdotes, Cristo decía, Cristo dizia: la niña duerme, no está muerta, no ha muerto, está dormida. não está morta, está adormecida. Y cuando le dice a los discípulos también, Quando diz aos discípulos: Lázaro, nuestro amigo, duerme. nosso amigo dorme. Ellos dijeron, si duerme, Se dorme, estará bien. estará bem. O sea, cuando despierte va a estar Ou bien. seja, quando acordar, estará bem. Entonces, como no entendían, Cristo les dice, Lázaro, nuestro amigo, ha muerto. Y entonces entendieron. E então eles entenderam: Y voy a despertarlo. eu vou despertá-lo, Lo iba a resucitar. o ressuscitaria. Y así lo hizo. E fez assim. Porque Cristo mismo dijo a Marta, Porque o próprio Cristo disse: a yo Marta, soy la resurrección y la vida. sou a ressurreição e a vida. Él va a resucitar también E ele vai ressuscitar a todos los creyentes en Él que han muerto físicamente. todos os crentes nele que morreram fisicamente. Lázaro es figura de los que van a ser resucitados. Lázaro é tipo e figura daqueles que serão ressuscitados. Y ahora, E agora, despertando la realidad despertando a del día postrero y todas las cosas que Cristo ha prometido que va a llevar a cabo en el día postrero. Él mismo dijo que es en el día postrero que é no último dia, que Él va a llevar a cabo ele realizará la resurrección a ressurreição de los creyentes en Él dos crentes que han muerto físicamente. que morreram fisicamente. Y si Él lo dijo, ¿cree usted que lo va a hacer? Você crê que ele vai fazer? Claro que sí. Claro que sim. Si no, no lo hubiera dicho. Senão, eu não acredito. Vean aquí en el mismo capítulo 6, verso 44 Veja aqui no mesmo capítulo 5. de San Juan, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Y yo le resucitaré en el día postrero. E eu o ressuscitarei no último dia. Sigue diciendo, Continua dizendo, hablando acerca del día postrero, falando sobre o último dia, que Él va a resucitar que ele vai ressuscitar a los que comen su carne y su sangre. aqueles que comem sua carne. San Juan capítulo 6, verso 54 dice, São João capítulo 6, versículo 54 diz: el que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Marta, la hermana de Lázaro, Marta, a irmã de Lázaro, cuando Cristo le dice, quando Cristo disse, tu hermano resucitará, seu irmão ressuscitará. Marta le dice, yo sé que resucitará Marta disse, eu sei que ressuscitará. en el día postrero. Ella sabía que la resurrección Que a ressurreição es para el día postrero. para o último dia. San Juan capítulo 11, São João capítulo 11, versos 21 al 27. versículo 21 ao 27. ¿Y cuántos más saben que la resurrección es para el día postrero? Os mais sabem que a ressurreição é para o Todos último nosotros. dia? Todos nós. ¿Y cuántos saben cuál es el día postrero? Todos sabem qual é o último dia? Ya lo sabemos. Já sabemos. Por lo tanto, en este séptimo milenio, Portanto, neste sétimo milênio, del cual ya llevamos 10 años, do qual já levamos 10 anos, conforme al calendario gregoriano, conforme o calendário gregoriano, va a ocurrir la resurrección. acontecerá a ressurreição. Pero no sabemos Mas não sabemos en qué año, em que ano, ni sabemos en qué década. não sabemos em que década. Ya la primera década Já a primeira década se nos está terminando. está terminando. Pero siempre estaremos esperando Sempre estaremos la resurrección de los muertos y la transformación nuestra en el año que estemos viviendo. no ano que estivermos vivendo. Así hay que esperar Assim é que tem que esperar la transformación nuestra. a nossa transformação. Y a los muertos en Cristo los estamos esperando E también, estamos esperando os mortos, porque así como Cristo cuando resucitó porque assim como quando visitó a sus discípulos y comió con ellos, comeu com eles, cuando resuciten los creyentes en Cristo, quando ressuscitem os crentes em Cristo, van a estar con nosotros y van a comer también con nosotros. comer conosco também. Y después nos iremos con Cristo E depois iremos com a la cena de las bodas del Cordero. as bodas do Cordeiro. Va a ser un momento muy glorioso, Será um momento muito glorioso, despertando a la realidad despertando a realidade. del día postrero Último dia, y en el día postrero. no último Este es un tiempo de despertar. de despertar. Despiértate tú que duermes, Desperte-te, ó tu que levántate de los muertos te y te alumbrará Cristo. Cristo te ilumina Cristo está en medio de su iglesia, en Espíritu Santo. em Espírito Santo. Lleva 2000 años en medio de su iglesia, en Espíritu Santo. Y todavía continúa en medio de su iglesia. Continua no meio da sua igreja. Y sigue llamando y juntando Continua chamando e juntando a sus ovejas. suas ovelhas. Si oyes hoy su voz, Hoje ouvires a sua voz, no endurezcas tu corazón. Ya yo escuché su voz y lo recibí como mi Salvador. recebi como meu Salvador. ¿Y qué más? Que mais? Cada uno de ustedes también. Si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador Alguém que ainda não recebeu y nació la fe de Cristo en su alma, e nasceu a fé de Cristo na sua alma, ahora tiene la oportunidad agora você tem de dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador, suficiente para lo cual puede pasar acá al frente y estaremos orando por usted. oraremos por você. Los niños de 10 años en adelante Crianças de 10 anos también pueden venir a los pies de Cristo. Los que están en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo por todos los que están presentes. para estar incluídos pela oração que faremos por todos aqueles que estão presentes. También serán incluidos los que están en otras naciones. Também serão incluídos aqueles que estão nas outras nações. Dios tiene mucho pueblo en la República del Brasil Deus tem muito povo na y los está llamando en este tiempo final. Nos está chamando neste tempo final. Y tiene mucho pueblo E tem muito povo en toda la América Latina, em toda a América incluyendo el Caribe. incluindo o Caribe. Y tiene mucho pueblo Tem muito povo en todas las naciones. em todas as Y los está llamando en este tiempo final. Nos está chamando neste tempo final. Estamos en el tiempo Estamos no tempo del llamado final, do chamado, del llamado de la gran voz de da trompeta. grande voz de trombeta. Si oyes hoy su voz, Se hoje ouvires a sua voz, no endurezcas tu corazón. não endureça o teu coração. Estamos en el tiempo Estamos no tempo del llamado do chamado, de la gran voz de trompeta que Juan el apóstol escuchó da grande voz de trombeta que João o apóstolo escutou
en el día del Señor. no dia do Senhor. Este es el tiempo más glorioso de todos los tiempos O tempo mais para el glorioso de cristianismo. todos os tempos para o cristianismo. Esta es la edad de oro o etapa de oro para la iglesia del Señor Jesucristo. Essa é a era ou etapa de ouro para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta es la etapa Essa é a etapa paralela paralela, a la etapa que vivió Jesucristo a etapa que Jesus 2000 años atrás aquí en la tierra. atrás aqui na terra. Este también es un tiempo o una etapa paralela Este também é um tempo ou uma etapa paralela al tiempo de Noé. ao tempo de Noé. Y es una etapa paralela E é uma etapa paralela al tiempo de Abraham y de Lot, de Abraão e de Ló, cuando fueron visitados quando foram visitados por Elohim por Elohim y sus ángeles, e seus anjos, Gabriel y Miguel. Gabriel e Miguel. Pues Cristo Pois Cristo habló del día postrero falou do último dia y lo comparó e o comparou al tiempo de Noé ao tempo de Noé y al tiempo de Lot. e ao tempo de Ló. Estamos en el tiempo más glorioso Estamos no tempo mais de todos los glorioso tiempos, de todos os tempos. la edad de oro, A era de ouro para el cristianismo, para para la iglesia del Señor Jesucristo. a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas Estar em pé para orar pelas que están viniendo a los pies de Cristo, nuestro Salvador. que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. Vamos a pedir a los que están en las cámaras Vamos pedir para que nos informen câmeras que nos informem si ya están listos se já estão prontos en Venezuela, en Colombia, na Venezuela, en Colômbia, Perú, en Chile, en na Argentina, Argentina, en Paraguay, Paraguai, en Uruguay, Uruguai, en Bolivia Bolívia y diferentes lugares del e Brasil diferentes lugares y en la do Brasil, República e Mexicana na República Mexicana y otros países. e em outros países. Vamos ya a orar por las personas Já vamos orar pelas pessoas que han venido que vieram a los pies de Cristo, aos pés de nuestro Salvador. nosso Salvador. Con nuestras manos levantadas al cielo a Com Cristo nossas mãos levantadas y nuestros aos ojos céus, cerrados, nossos olhos fechados, repitan conmigo la oración repitam comigo que estaremos a haciendo oração que faremos por ustedes. por vocês. Nuestros ojos cerrados Nossos olhos fechados. y los que han venido a los pies de Cristo, E aqueles que vieram aos pés de Cristo, que están presentes en otras naciones, que estão presentes ou em outras repitan nações, conmigo esta oración. repitam comigo esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación de tu a evangelio pregação do teu evangelho. y nació tu fe en mi E corazón. nasceu tua fé no meu coração. Creo con toda mi alma en ti. Toda minha alma em ti. Creo en tu primera venida Creio em tua primeira vinda. y creo en tu nombre E creio no teu nome como el único nombre bajo el cielo como o único nome debaixo do en que céu podemos ser em que salvos. podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Creio Calvario na tua morte na cruz do Calvário. como el sacrificio de expiación por nuestros Como pecados. sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Reconozco que soy pecador Reconheço que sou y pecador necesito un Salvador. e preciso de um Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti Dou testemunho público da minha fé y em te ti. recibo E te recebo como mi único como meu y único suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados Te rogo, perdoe os meus pecados y con tu sangre e com teu sangue me limpies de todo me pecado limpe de todo pecado. y me bautices con Espíritu Santo y fuego, E me batize com o Espírito Santo e fogo. luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre Depois que eu for batizado em água no teu nome. y sea producido en mí el nuevo nacimiento. E se produz em mim um novo nascimento. Señor, Senhor, he aceptado tu sacrificio aceitei o teu sacrifício en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Acepto mi salvación Aceito minha salvação, que tú me ofreces, que tu me ofereces, que tú me das. que tu me das. Sálvame, Señor. Salva-me, Senhor. Que se haga realidad en mi vida. Que se torne realidade na minha Tu salvação. vida, a tua salvação. Te lo ruego, Te rogo, oh Dios eterno, ó Deus eterno, en el nombre del Señor no Jesucristo, nome do Senhor, para que sea la gloria y la a honra quem seja a tua por los glória e siglos de los honra para siglos. todos sempre. Amén. Amém.
Y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, com nossas mãos levantadas todos ao decimos: céu, todos dizemos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes le han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. como vosso único e suficiente Salvador. Ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible. Quero ser batizado em água o mais rápido possível. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. Profundo do vosso Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, Quando vocês crerem em Cristo de todo bien pueden ser bautizados. bem, podem ser Y que Cristo les batizados. bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Seja um novo nascimento. El bautismo en agua O batismo em água nos quita los pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. de todo pecado. El bautismo en O agua batismo em água es tipológico. tipológico. Es É a la semejanza a semelhança de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. e ressurreição de Cristo. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, Quando a pessoa recebe Cristo como muere el Salvador, mundo. morre para o mundo. Y cuando el ministro lo sumerge en las aguas Quando bautismales, o ministro submerge nas águas batismais, está tipológicamente siendo sepultado. tipologicamente sendo sepultado. Y cuando le levanta de las aguas bautismales, Quando levanta das águas batismais, está resucitando está a una nueva vida uma nova en el reino del Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso assim. es el bautismo en agua É o batismo em en el nombre del Señor Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Y Cristo les bautizará E Cristo os batizará con Espíritu Santo y fuego com o Espírito Santo y producirá en ustedes el nuevo nacimiento. novo nascimento. Y así producirá E assim produzirá ese milagro esse milagre grande grande, del nuevo nacimiento, novo nascimento, del cual le dijo Cristo a Nicodemo: qual Cristo disse a Nicodemo: de cierto te digo, verdade, verdade te que el que no nació del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. pode entrar no reino, Por lo tanto, hemos visto la forma de entrar al reino de Dios, de entrar no reino de Deus, naciendo del Evangelio de Cristo sendo o Evangelho y del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Continúen pasando todos Continue passando todos una tarde feliz, uma tarde feliz, llena de las bendiciones cheia das bênçãos de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo con ustedes seja com vocês, al reverendo Jean del Corto reverendo Jean Leopoldo, para que les indique para que lhes indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Tienen bautisterios? tem batistérios, Por lo tanto, tienen agua, tanto tem água, tienen ropas bautismales, también tienen ropas bautismales, tienen ministros que les bautizarán, también tienen ministros que les bautizarán. Por lo tanto, pueden ser bautizados. podem ser batizados. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amém. Glória ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, como nós ouvimos, depois de ter ouvido o Evangelho e crido na pregação do Evangelho, podem ser batizados. Então, as pessoas que estão junto acompanhando poderão conduzir aqui ao lado, e aí tem